¿Cuántas ganas tenía de estar en casa, como dice aquel? La verdad que sí, que no hay nada mejor que estar en casa y disfrutar con la familia presente y de lo que el Señor quiere para nosotros. La próxima, a final de mes vamos a tener esa charla sobre nutrición. Yo voy a hacer un matiz a Carlos, porque no quiere decir que no vamos a venir a comer. Que no estaría mal, no estaría mal si lo que obviamente es coherente con lo que se va a hablar, pues los alimentos apropiados. Pero no, el alimento va a ser el domingo, pero tampoco es el alimento material, sino el espiritual, ¿vale? Que el sábado, último sábado de mes, compartiremos con Andrea, compartirá con nosotros el tema de la nutrición, alimentación, y en este caso a las 6:30, a las 6:30 estaremos aquí, estaremos un poquito antes, pero empezaremos a las 6:30. Yo la verdad que tengo muchas cosas que agradecer. Los hermanos de Toledo me mandan saludos para la congregación, para cada uno de los que se reúnen, a los que conocen y a los que no conocen, porque somos de la misma iglesia, obviamente. Y es una bendición poder compartir con ellos este tiempo. Fue un momento interesante, intenso en los primeros días que teníamos reuniones en Madrid para asuntos de la UEB, de la Unión Evangélica Bautista de España, pero después, el domingo, hicimos ese saltito en la tarde del sábado a Toledo. En compañía, y eran un grupo cerca de los 20, y la verdad que se agradece muchísimo poder compartir con ellos. Yo salí enriquecido, bendecido. Pudimos compartir con una familia también ucraniana la situación que estaban viviendo, y veíamos las noticias y nos impactaban, ¿no? Te impacta mucho cuando conoces el lugar, ¿no? Pero cuando a lo mejor no lo conoces, pero el que está a tu lado sí que lo conoce y te describe cosas sobre ese lugar, pues la verdad que te llega a nuestro corazón. Entonces hemos decidido que como iglesia, ya el domingo pasado lo hicimos, aquellos hermanos que de forma voluntaria quieran colaborar en una ofrenda, vamos a parar no perecedero, el que lo quiera traer lo puede ir trayendo, pero que queremos que durante un tiempito vamos a estar recogiendo ofrendas los domingos. Si son 10 euros, como si son 5, como si son 200, los que se recojan se van a enviar a la cuenta que yo he puesto en el grupo de WhatsApp, pero que a nivel de iglesia recogeremos los que quieran compartir y así las llevaremos porque creo que es necesario. Ya hicimos una entrega, no se trata de esperar a una cantidad, sino de aportar continuamente y que el flujo de movimiento en lo económico funcione. Ya hay un container que ya está preparado para ser enviado esta semana para las fronteras de Ucrania. Ahí en Ucrania tenemos un grupo de misioneros brasileños con la misión bautista brasileña, que son 4 familias o 5 familias. Una ha tenido que marchar, pero los otros 4, sus familias quedan allí. Y es complicado a veces entenderlo. Igual me recordaba cuando el tiempo de pandemia, las misioneras que tenemos en Guinea Ecuatorial y en Mozambique, y yo decía, hay que traerlas. Y ellos dijeron, no, nosotros de aquí no nos movemos. Y cuando entienden la labor que están haciendo y lo que implica. Oremos también muchísimo por ello. Todos los días estoy recibiendo un listado, un vaciado de cómo está la situación según el presidente de las iglesias bautistas de Ucrania, y recibir la situación para que seamos conscientes de lo que significa. Yo algunos las traeré y las pondremos en el tablón para que seamos conscientes de la labor que se están haciendo. No buscan, y es quizás ahí donde una vez se choca, ¿no? No buscan la imagen gratuita de agresividad o de violencia, que la hay, que eso no se puede ignorar, sino que busca también un componente de esperanza, de grupos de personas que se están reuniendo, que están orando, que están compartiendo. Ahí metido en lo bajo del metro, cómo se refugiaban y cómo cantaban en esperanza. Yo creo que eso es importante, una esperanza que está basada en la confianza a Dios y una confianza que está sustentada por escrito en la palabra. Y ahora les uno a lo que tengo que compartirles en esta mañana. Hoy es el día de la Biblia. El segundo domingo de marzo celebramos nosotros, el pueblo cristiano, en España, el día de la Biblia. Es verdad que no en todos los lugares, porque en Sudamérica se celebra en el mes de septiembre. Eso fue idea de 9
pensó que era importante tener esa mención, ¿no? En Latinoamérica, como digo, en el mes de septiembre, porque coincide con la primera edición de la versión de la Biblia de Casiodoro de Reina, que es la Biblia que casi todos tenemos, de Casiodoro y de Reina, que son dos que tenemos en nuestras iglesias, la versión del 60. En la primera edición que se hizo, celebra por eso en Latinoamérica en el mes de septiembre. Pero en España se fundó en ese segundo domingo de marzo, se fundó la Sociedad Bíblica Británica Europea, y esa Sociedad Bíblica Británica fue la que originó y formó la Sociedad Bíblica Española que ahora tenemos. De hecho, el domingo pasado estaba reunido en una iglesia en la calle, y enfrente de la iglesia, cruza la calle, enfrente está Sociedad Bíblica de España. Sí, ahí cerquita en las tierras. Domingo de primero es celebrar que tenemos un tesoro divino. ¿Cuánto de importante? Ahora veremos el qué. Es la palabra. Hay que dejar sus vidas. La historia en películas que hemos visto, aquellas personas que tenían escondiendo la palabra de Dios por miedo a que las quemaran y a que saltaran todo. De hecho, hay un detalle curioso que Mariano de Toledo me comentaba. En un momento de fragor en Toledo, creo que era en el centro, y se decidió, bueno, pues el libro que salte del fuego y sea lo que diga ese libro, a ese libro vamos a dirigirnos. Es decir, había la influencia, saben ustedes, árabe, judía y cristiana, y saltó la Biblia. Y por eso se constituyó Toledo como capital cristiana, aunque bueno, tienen otros de avatares. Es una anécdota que solo podemos contar, pero ¿cuántas veces en esa intencionalidad muchos quisieron acabar con la palabra de Dios? ¿Cuántos tenían que estar escribiendo y no se les consideraba nada? Agradecer a esas personas que dieron sus vidas, que eran como nosotros, que sufrían y padecían, que se alegraban y gozaban, que tenían familia, que peligró su familia también, pues hasta el día de hoy. Y por último, el tercer principio de celebración es renovar, y ahí vamos hoy, al compromiso de entender que la palabra de Dios es la centralidad. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, porque Cristo es el centro de todo. Pero acuérdense de algo, Cristo es la palabra viva, que se escribe, dicho de otra manera, esta es la palabra escrita, pero está hablando de Cristo y del mensaje salvador para nosotros. Hoy le he puesto un título que igual a lo mejor alguno se sorprende, pero vamos, esto es un término de vídeos o de tips. Un tips es un consejo que damos sobre la Biblia. Vamos a dar varios consejos importantes, pero consejos en referente a que ustedes se habrán preguntado, y si no se lo han preguntado les animo a que se lo pregunten. Voy a quitar esto un poquito para acá. ¿Se han preguntado alguna vez por qué debemos leer la Biblia? Yo de pequeño, sí, claro, sin duda, es como tiene que ser. Yo de pequeño decía, yo tenía que leer la Biblia porque mi madre me decía que tenía que leer la Biblia. Y mi madre, la mejor forma de enseñarme a mí que tenía que leer la Biblia era leerla conmigo. En sus últimos días de vida me acuerdo que siempre iba al cine y leía. Lo entendamos. 8 consejos. Pues aquí igual, 8 consejos para leer la Biblia. ¿Por qué razones tenemos, por qué consejos damos y que sea necesario leer la Biblia? Hay un cuadro que esta semana me lo compartió esta imagen y me añadió un comentario a esa imagen. Y yo me acuerdo perfectamente de esa imagen. En la Capilla Sixtina de Vaticano, Ciudad de Vaticano, en una experiencia que tuvimos, un privilegio, pudimos visitarla con un grupo de jóvenes. Yo honestamente me perdí cuando entré en la Capilla Sixtina. No me perdí como que no sé dónde estoy, no, me olvidé del grupo y fui a lo mío. Literalmente fui a lo mío. Y empecé a mirar, quien ha estado en la Capilla Sixtina sabe lo que estamos hablando, y empecé a mirar para todos lados. Así como Mbappé en el Bernabéu el otro día, pues igual, para todos lados.
Bueno, pues resulta, será un detalle para ver si estaban atentos, ¿eh? Pues resulta que cuando vas mirando la Capilla Sixtina, te vas poniendo en el centro y miras así de frente, y ahí enfrente te ves la escena del Apocalipsis. Es espectacular, es espectacular. A un lado me cautivó una ventana que tenía dibujada y que salía luz de la pared, que no había ventana, pero había que ponerla para que diese luz. ¿Cómo fue Miguel Ángel tan capaz, ese arte que tenía para demostrarlo? Pero claro, tú empiezas a mirar y empiezas a mirar y te encuentras y miras arriba. En ese momento, honestamente, pocas veces, yo no soy de los que se emociona. Me emociona la música, me emocionan las canciones sin duda, me emociona el arte en general, pero emocionarme hasta el punto de que se me capen las lágrimas, nunca. Pero en aquel momento vi la escena donde se ve el dedo de Adán y Dios. ¿Saben esa escena? Si se sitúan, estoy intentando hacerlo, sería así por este lado para ustedes. Y se ve el dedo así, Dios estirando el dedo al máximo. Yo me quedé impactadísimo. Y Adán, el primer hombre, con la falange del dedo doblada. Y no acercaba al dedo de Dios que estiraba. Enseñanza que nos quiso representar Miguel Ángel. Dios busca del hombre y da todo de él para que el hombre pueda encontrar. Pero el hombre, con la falange ahí doblada, decide si quiere o no quiere buscar de Dios. Puede estirarlo, pero prefieren cogerlo. Eso habla del libre albedrío, de que el ser humano tiene la capacidad. Esa fue la enseñanza que Carolina me compartió, y es verdad, no recordaba esa imagen, no me venía a la mente, y digo, voy a compartirlo porque viene de maravilla. Dios, por medio de su palabra, te ofrece la oportunidad de buscarlo, pero depende de ti el disponerlo. Nos da libertad, no somos títeres, que nos mueve hacia donde quieran, aunque algunos quieran creerlo, y a veces a algunos nos gustaría creerlo así. Así que vamos con el primer consejo. El primero de todo, si tú lees la palabra de Dios, podrás conocer a Dios. Creo que aquí yo estoy viendo alguna pareja, algún matrimonio, alguna familia, hijos, hijas, padres, que se conocen porque pasan tiempo en conjunto. ¿Sí o no? ¿Sí? Nos empezamos a conocer. Conocemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Hay veces que más enfatizamos nuestros defectos que nuestras virtudes. Sabemos cómo tocar la llaga, cuando queremos molestar. Los padres son expertos de los hijos, pero los hijos ya han sacado el máster sobre los padres. ¿Saben? Incluso así muy chiquitito, ¿saben qué pieza hay que mover para poder tocar donde duele? De hecho, eso suele salir de nuestras palabras. Sabemos qué palabras decir, están elaboradas, pero sabemos con qué intención tenemos que hacer. Pero también para elogiar y para reconocerlo. La verdad que hoy voy a hacer un poquito de copia a Lidia, que el domingo pasado hizo leer a unos cuantos, un par de textos bíblicos. Vamos a hacerlo así. Uno de mis hijos me decía, vaya copiada más grande. Y digo, no importa si lo que se hizo está bien. Y le reconozco que sí, que no está mal que lo diga yo, pero como pastor, no como esposo, como pastor, el mensaje del domingo pasado para mí personalmente fue de muchísima, muchísima bendición. Decía que es importante que nosotros entendamos lo que dicen las Escrituras. Vamos a ir a Juan capítulo 5, libro que tenemos, y versículo 39. Creo que a alguien le mandé ese texto, si no se lo mandé a nadie, lo voy a leer yo. Dice así. En nuestra versión 2020 dice, escudriñad las Escrituras, la palabra de Dios, pensando en ellas, tenéis la vida eterna. Y precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Pero es que en Juan 14, 6 y 7 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y añade, si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El Señor Jesús le dijo esto a sus discípulos y dice, ¿cómo puedo conocer de Dios? Por medio de la Escritura. Hoy en día nos está diciendo a nosotros, ¿cómo podemos conocer y tener una relación con Dios? Por medio de la Escritura. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos dice que ha pasado. Es bueno, maravilloso ver cómo podemos saber de alguien y opinar de alguien y decir, oye, tú dominas la materia porque lees de lo que estás buscando esa información. Yo veo que hoy cada vez nuestra juventud, eso nos pasa a todos, El otro día quise hacer un apaño y digo, a ver, ¿cómo puedo hacer esta instalación? Digo, me voy a buscar en YouTube, busqué en YouTube, vídeo para instalar no sé qué, a ver cómo era con Pladur, que nunca había hecho, a ver cómo era. Y uno se vuelve manita porque hay vídeo para todos y para todo y de todo. Por muy raro que pueda resultar, ustedes busquen lo que aparece. Bueno, pues así uno aprende. Aquí casi el planteamiento es el mismo. ¿Quieres conocer de Dios? Hay una diferencia sustancial.
En vez de un vídeo, que podemos también encontrarlo, lo vemos en la lectura de la Escritura. Y cuando leemos y pedimos a Dios que nos hable, Dios empieza a hablar por medio de nosotros. Y hay algo que es el segundo consejo que es importante que tengamos en cuenta. Dios nos dice en el primer consejo que tenemos que tener una relación de cercanía y una relación de compromiso. Porque conocemos a las personas cuando nos comprometemos también con ellas. Si tú conoces a alguien, lo conoces de vista y no tienes ningún nivel, vínculo y compromiso con esa persona. Pero cuando tú conoces a alguien y pasas tiempo con alguien, es porque estás comprometiendo tu tiempo con esa persona. Y por lo tanto estás deseoso y quieres conocerla. Si tú no quieres conocerla, no pasas tiempo con esa persona. De oídas, dice Job, te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué llegan a ver a Dios? Porque ha pasado tiempo con Dios. En un momento crucial para su vida, para nosotros también. ¿Cuántas veces hemos tenido que buscar de Dios cuando las cosas van mal? Yo les animo a algo, busquen de Dios también cuando las cosas le van bonitas, como diría la canción. Porque Dios tiene mucho que hacer. Qué bueno escuchar a Fernando antes cuando daba su agradecimiento. Lumila cumple lo que yo siempre hablo de mi madre, y yo le decía, y hay cosas que tú no verás, pero que se cumplirán. Yo corrijo esa frase, porque creo que sí lo está viendo, estoy seguro. Desde los cielos ella está viendo cómo su familia se está congregando. Y cómo su familia que se congrega, que ahora somos todos, ¿no es verdad? Vemos cómo salimos bendecidos. El alimento. Decía Carlos, uniéndose a la idea de Fernando, a veces cuánto tiempo invertimos en nuestro trabajo, en nuestras preocupaciones, en nuestras ideas o pensamientos. Dice la Escritura que allí donde tienes tu corazón, ahí está tu tesoro. Cuán cierto es que a veces que enfocamos nuestras preocupaciones en lo material, pues ahí va a estar tu tesoro en lo material. ¿Cuánto dura lo material? No tengo reloj, pero si yo calculase diría 20 minutos, 1 hora, 1 año, 10 años. 50, 60, 80 años y después termina, es caduco. El trabajo, ¿cuántas veces nos hemos preocupado tanto por el trabajo que después decimos, pero si al final tenemos lo básico otra vez? Me he volcado y sigo teniendo lo mismo. O como hay algunos que con 90 años están disfrutando de sus ganancias, ya no las pueden ni disfrutar y han amasado y amasado dinero y siguen amasando y al final van a morir y sin ese dinero van a ser los más ricos del cementerio. ¿Qué pasa entonces cuando dice que tenemos que buscar de Dios? Porque cuando tú buscas de Dios y conoces de Dios por medio de la Escritura, empiezas a darte cuenta de lo maravilloso que es el Dios, que nuestro Dios es para nosotros. Y tenemos que disfrutar de eso, una relación con Dios. El segundo consejo va a ser más breve, espero. ¿Cuántas veces hemos escuchado voces distintas? Yo no estoy diciendo que ahora estamos un poquito paranoiados y estamos oyendo voces donde no hay. Yo a veces me pasa, Oye, ¿quién dijo? ¿Tú? No, yo no he dicho nada. Es que me pareció haber escuchado. No me refiero a eso. Me refiero cuántas veces en el mundo en el que vivimos recibimos influencias de vocecitas directas y claritas, con nombres y apellidos que nos dicen, yo vivo así, y el otro, pues yo vivo así, pues mejor vivir de esta manera o de la otra. En la Escritura dice, mucho cuidado, no lo digo yo, lo dice en la Escritura, en Colosenses 2:8, tened cuidado de que nadie os seduzca por medio de filosofía y engaños infundados basados en tradiciones humanas y conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo en este segundo consejo? Que gracias a la palabra de Dios podemos discriminar su voz. Porque aquí es donde discrimina. Porque cuando lees de la palabra, Dios te da la capacidad de discriminar a la luz de la Escritura. Solo lo que viene de Dios, lo que confiesa a Dios, es de Dios. ¿Cuántas veces hay muchos que rechazan de Dios? Eso no es de Dios. Tercer consejo. Bueno, hay pasajes de mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Qué importante es eso, conocer su voluntad. El tercer tips que vamos a tener, conocer su voluntad. En el Salmo 119, 105 nos dice que es lámpara y lumbrera en el camino, pero también dice en el Salmo 16, 11 que es la senda de vida. La palabra de Dios, la utilidad. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, no sé quién tiene ese texto, pero el que lo tenga, que disponga ya del micrófono, leemos un pasaje muy conocido para todos. Y aquí es importante que nos fijemos en lo que nos está diciendo. Díganme si les suena o no les suena este pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el tercer tip. Conocer la voluntad de Dios va a fraguar en mí un carácter cristiano. ¿Cómo? Enseñando, porque la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me reprende. Uy, eso a veces no me gusta, pero me reprende por algo. Eso está mal, pero también me permite corregir, me corrige. Y además no solo hace esos aspectos negativos que pueden resultar en ocasiones interpretables como negativos, sino que además dice, me instruye en justicia, me dirige hacia lo que es correcto. Y eso, el objetivo fundamental es desarrollar un carácter cristiano con propósito. El cuarto tips que vamos a tener es que también fortalece mi fe. Si yo leo la palabra de Dios, voy a ser fortalecido en la fe. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Y hay que leer y oír la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios cuando leo su palabra? Ahí se sustenta y proviene la fe. No podemos, cuando alguno me dice que mi fe está tambaleándose, pues ponte a leer la palabra de Dios. Es que yo tengo poca fe. Pues lee la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe. En Romanos 15:4, no sé si alguno tiene el texto, si no, nos dice, no lo tiene nadie, dice, para enseñarnos con el fin, y aquí viene algo importante, la palabra de Dios es importante para enseñarnos con el objetivo, con el fin, de que tengamos esperanza. ¿Por medio de qué? De la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Cuando nosotros nos consolamos y esperamos en la palabra de Dios, desarrolla en nosotros la esperanza. Cuando estamos pasando por un momento crítico en nuestras vidas y buscas de la palabra del Señor, Él te consuela, te fortalece y te da esperanza. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Cuántas veces un pasaje nos ha marcado tanto que nos ha hecho decir, gracias Señor, esto es para mí? Esto es para mí. Cristo, sabemos que es la palabra viva. Y en Gálatas 2:20 dice que la palabra, que es Cristo, vive en mí. ¿Amén? ¿Lo dice así? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces su palabra vive en nosotros. Fíjense qué importante eso. Primera de Pedro 1:8-9. ¿Quién tiene ese pasaje? Va cogiendo el micro para que se le escuche. Vamos a leer otro pasaje del apóstol Pedro. ¿Y leemos? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Fíjense qué importante es este pasaje que hemos leído. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto. ¿De quién está hablando? De Cristo. Lo amamos sin haberlo visto. Fíjense. Y dice que creéis en Él sin ahora no lo veáis, os alegráis del gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe. ¿Cuál es el objetivo de todo cristiano? La salvación. Y aquí lo termina diciendo. Ahora vamos al quinto. Voy a ir más rápido. Vamos a leer la palabra de Dios, nos va a enseñar a tomar buenas decisiones. En Proverbios, cualquier pasaje de Proverbios nos apunta al mismo, igual que en Josué. Pero yo les voy a mencionar dos. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor, reconócelo en todos tus caminos y te irá bien. Y también dice que la palabra del Señor en 6:23 de Proverbios es lámpara y te enseña su palabra, la enseñanza de tu palabra te da luz. ¿Cuántas veces al tomar buenas decisiones siguiendo la Escritura decimos, ya sé Señor, tú me estás mostrando qué tengo que hacer al respecto? Verás con claridad cómo actuar y cómo vivir. Y cómo no, un pasaje archiconocido que citamos muchas veces y que a nuestro hermano Alfonso le apasiona. Josué 1:8 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios estará contigo. No temas ni desmayes. Tú que eres limitado, que decaes, imagínate, buscar en alguien que dice que siempre estará contigo, que es ilimitado, que no está limitado por nada ni por nadie. Ahora, eso sí, el sexto consejo que me gustaría compartirle, esto tiene que ver con lo que hemos citado ahora mismo. Leer la palabra de Dios, y ahí viene lo importante, va a desarrollar tu carácter. El que lee la palabra de Dios ya no piensa como pensaba antes.
va a ser más sereno, más pautado, más equilibrado en sus pensamientos. No se va a dejar llevar solo de lo emocional o de las acciones o de lo racional, sino que va a haber una coherencia en su vida, porque lo que piensa y lo que siente corresponde a lo que Dios quiere. Busca la voluntad de Dios en todo momento. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 creo que es, leemos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es saber que el Señor por medio de su palabra nos va a dar la paciencia para saber afrontar las cosas. Pero dice algo importante en este texto que puede parecer que sí, que está muy bonito, pero añade, unánimes a una voz. El deseo es que hacerlo como familia. Estamos fortaleciendo nuestro carácter cuando también nos congregamos y buscamos el consejo del hermano, porque hay veces que no me sale a mí y el hermano me consuela. Y lo hemos escuchado en el agradecimiento, cómo dependemos uno de otro. Qué bonito es eso. Ver la iglesia llena, está bien. Pero ¿saben qué? Busquen ser bendecidos entre ustedes. No, aquí los que están, escúchenme bien, aquí los que están, cuando el Señor nos llama a su presencia, se van a conocer. Van a conocer a otros, pero se van a ver. Y a mí me voy a gozar muchísimo cuando esté en la presencia del Señor y empiece a ver las caras y digo, estos son los míos. Bueno, Señor, siempre fueron los tuyos. Solo que por un momento, como pastor, me dejaste al cuidado de las ovejas. Y para mí la preocupación como pastor es que ninguno se aparte de sus caminos. Un carácter firme como un buen soldado. Desarrollar el carácter. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 al 15 nos dice que tenemos que hacernos fuertes por la gracia en Jesucristo. Dice que aquello que has oído, que has recibido de otro, busca también a personas con esa misma enseñanza. Por eso nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Lo decíamos en la escuela dominical. Tenemos que enseñarles lo que hemos vivido para que ellos puedan recibirlo. Y dice en el 2 Timoteo 2:15, procura, fíjense, con diligencia, con rapidez, presentarte ante Dios aprobado, apto, adecuado ante Dios. Eso es lo que tienes que procurar. Pero añade, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Cuando somos capaces de estar buscando la voluntad de Dios, todo lo que salga de nuestra boca será de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque buscamos de la palabra de Dios. Porque eso hace ver que marca la diferencia entre los que nos rodean. ¿Cuántas veces muchos se quedarán sorprendidos de cómo actuamos así? ¿Con qué templanza? ¿Cómo tenemos palabras de bendición? ¿Cómo si todo el mundo ataca y humilla, tú restauras y fortaleces? ¿Por qué? Porque tú has sido también restaurado y fortalecido por medio de la palabra de Dios y de lo que el Señor Jesucristo en ella refleja. El séptimo, estamos terminando ya. ¿O lo podemos dejar aquí? No, me parece a mí que no. El 7 dice, leer la palabra de Dios nos hace ser firmes ante el enemigo. Cuando no tienes enemigos, permítame esa expresión, en tu vida, tú eres tu peor enemigo, porque te has acomodado. Y Dios dice en su palabra que cuando tienes definido quién es el enemigo y su palabra define quién es el enemigo, y sabemos a quién, cuando Satanás está ahí y lo tenemos identificado, ya sabemos que va a estar el soldado está preparado. Tiene su espada afiladita y preparada para darle el uso, para saber defenderse. El enemigo antes buscaba no mostrarse. De hecho, cuando hablamos de Satanás, muchos piensan, Satanás, eso no existe, que eso son invenciones de la Edad Media. ¿Cómo te las puedes creer? Pero hoy, en el siglo que vivimos, Satanás se muestra. Ya no hay mensaje subliminal. Ya sabemos qué es satánico y qué no es satánico. Ya sabemos lo que son las tinieblas y la luz. Y eso es evidente. Cuando vemos cosas que no son conformes a la voluntad de Dios, sabemos identificar que eso es de Satanás. A veces la forma agresiva que estamos viendo un conflicto de guerra y estamos viendo quién tiene el control ahí, Satanás, por la envidia y por la soberbia de las personas. Y ahí anida en su corazón Satanás. Esos pensamientos que Satanás ha cargado como príncipe del mal de este mundo, indagar en las personas. No creamos que Satanás está en todos lados. Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Esas son cualidades de Dios. Lo que pasa es que la influencia de Satanás en este mundo ha llegado a corazones
y son ellos los portadores, porque así lo han aceptado, de ese mal. Huestes de Satanás, huestes celestiales son los que nos defienden, pero Satanás tiene su ejército también. No podemos ser ignorantes y no entender. En un conflicto, y hablamos del término propio, el soldado que cree que no hay enemigo, se duerme, se acomoda y después lo vencen. Nosotros sabemos contra quién estamos atacando, ¿no es verdad? Y en Romanos 8 nos dice mucho al respecto. Entonces, ¿qué hacer ante él? ¿Qué hacer ante el enemigo? ¿Cómo podemos actuar? En Juan 8:12 dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz de la vida. En Santiago 4, 5 y 7, ¿quién tenía ese texto? Venga, leemos este pasaje también maravilloso. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, huid de Satanás, y Satanás huirá de vosotros. Fíjense qué importante es. Dios nos llama, nos da fortaleza para poder afrontarlo. Pero dice que no es que vencerá, porque Satanás volverá, huirá de vosotros por un tiempo. Las luchas son continuas. No podemos creer que solo es una vez. Ya vencí a Satanás, ya no voy a tener ningún problema más. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, nos habla de la armadura del cristiano. No les voy a mencionar el texto, porque esto sería una predicación. Pero sí acuérdense de la armadura del cristiano. Importante, importantísimo, cómo tenemos que estar protegidos. Y tiene la espada. Y la espada habla de la palabra de Dios. Hay algunos que saben lo que significa esa espada. Yo descubrí hace muy poco, en una visita con los hermanos de Toledo, cómo me enseñaron una espada templaria, que es espectacular, maravillosa. Y cogía la espada templaria, y cuando las cogía, hay que estar equipado, tienes que tener fuerza, Y la espada templaria, yo creía, cuando hablamos de la espada de Dios, Dios como una espada, me lo imaginaba con la espada templaria. Yo decía, venga, vamos a atacar, pero tú no vences. Tú con una espada de ese tipo, de esa magnitud, golpeas al enemigo. Pero con la espada, con la daga pequeña, es con la que atraviesa hasta las coyunturas, como dice, y vences al enemigo. Lo que está diciendo Dios, que la palabra de Dios no es la espada grande, es la daga pequeña. ¿Por qué? Porque es la que es capaz de penetrar donde queremos y controlar lo que queremos. Dios dice que usando su palabra, con los textos adecuados, así lo dice el Señor cuando también fue tentado en el desierto con Satanás, usó su palabra, su daga, la daga, para poder vencer a Satanás. Esa es la espada eficaz, esa es la palabra de Dios. Y el último tic y consejo: leer la palabra de Dios nos enseña a alabar a Dios correctamente. Yo no sé si alguno de los que compartiste esto me quedó pendiente. Para otra vez esperaré, no creo que se me habrá escapado algún capítulo de por medio con las prisas, pero bueno, si no, lo animo a que el próximo vez que me toque predicar le dejaré un momento. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Los salmos están llenos inmensamente de cómo podemos alabar a Dios. En el Salmo 106, 1 y 2 nos dice cómo debemos alabar a Dios. En el 103, 1 y 2 puede ser, Moisés, entonces ya no lo dejo a él. Leemos en el 103, 1 y 2. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas estas cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvide. Venimos a alabar al Señor, vamos a tener un tiempo de alabanza, pero también estamos alabando al Señor con su palabra, con los agradecimientos. No olvides todos los beneficios que el Señor te ha dado. Alábalo y dile, gracias Señor porque tengo una familia, porque tengo esposa y porque tengo hijos. Gracias Señor porque he pasado por dificultades y de todo me has vencido. Satanás no ha acabado conmigo. Gracias Señor porque tengo el alimento y el sustento diario. Gracias Señor por la ropa que tengo, por los alimentos que puedo disponer, por el tiempo libre, en libertad que dispongo. Gracias Dios por tantas cosas, Señor. Gracias Señor porque estoy pasando por una dificultad y tú estás presente. Te doy gracias porque estás presente, no por la dificultad. No seamos masoquistas. Yo no quiero dificultades en mi vida, pero cuando aparecen doy gracias porque no estoy solo. Estoy acompañado y amparado. Seamos agradecidos con Dios. Pero también dice en el Salmo 95, 1 y 3, que nos acerquemos, y escuchen bien, que tomemos tiempo para alabarle. Toma tiempo para alabarle. Déjate de mirar a veces en ocasiones nuestro ombligo, en nuestra imagen, y digo, Señor,
me separo, me aparto en mi habitación yo solo, sin que nadie me vea. Y quiero alabarte y quiero agradecerte, que eres bueno conmigo. Tú nunca fallas, Señor. Cuántas bendiciones me concedes, Señor, y nuestro corazón se conmueve y toca nuestra fibra porque hay una relación directa con Dios, y escucho en su palabra y leo como Él dice lo mismo, cómo me bendice, cómo aún a pesar de las circunstancias Él me ha dado las oportunidades. Estoy hablando con un pueblo que está aquí delante, que han venido de lugares muy distintos, migrantes en momentos determinados, como decíamos, y han venido de lugares distintos, y las cosas no han ido bien cuando han llegado aquí. ¿Sí? Han ido mal, como diríamos en esta tierra, chunga, qué mal han ido. Y aún así, estamos hoy aquí. Señor, cuán bueno eres con nosotros. En Isaías 25:1 termino, dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. Y en Apocalipsis 19:1 y 2 dice: después de esto, oí una gran voz como de multitudes desde los cielos que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios y son verdaderos y justos, porque su palabra es verdad. Él es la escritura que ha estado, que está y que estará, y que nos pertenece, y que promete bendición para nuestras vidas. Después de esto, yo te animo a que extiendas tu mano y busques de Dios, porque Él ya lo ha dado todo, por ti y por mí. Solo queda que nosotros en nuestra voluntad decidamos buscar de Él. Yo les pido que en esta mañana reflexionemos, busquemos de Dios por medio de su palabra. Este esfuerzo de muchos hermanos que está aquí, este libro que habla de lo que ha marcado nuestra historia, no está en balde. Podría ser en balde si fuese humanamente nuestro, pero aquí está la palabra de Dios, lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Hoy es el día para celebrar la palabra de Dios, pero no el libro, porque el formato puede ser hasta digital o en los móviles, ocupa menos. A mí me atrae menos, ¿no? Pero bueno, ocupa menos. Pero sí Dios dice en tu palabra que si aún no has buscado de Él, que lo busques. Y cuando leas las maravillas que tiene para ti, no querrás perder la oportunidad de seguir leyendo. Querrás disfrutar de lo que Dios te dice. Dios extiende su mano por ti. No escatime. No seas cobarde, sino actúa en valentía como un buen soldado. Y preséntate ante el Señor aprobado. Amén.